Constructivismo pedagógico. Vamos a ver en qué consiste el conductismo y el cognitivismo como antecedentes del constructivismo. Por principio, el conductismo tiene su esencia en la trascendencia de las consecuencias de las conductas y mantiene que las respuestas a las que le sigue con un refuerzo tienen unas posibilidades de volver a sucederse en el futuro. Bueno, se trata entonces de definir que una persona realiza una conducta de acuerdo a la serie de estímulos que recibe. En cuanto a las teorías cognitivas, estamos refiriéndonos más bien desde un punto de vista de un continuum epistemológico, al decir de Bauer y Hilgard. Se trata de revisar cómo se conoce y qué estructuras mentales uno tiene, o bien se producen para poder entender o interpretar o comprender un fenómeno, un problema, una cosa. En ese sentido, el conocimiento se define como una actividad mental que implica una estructuración por parte del estudiante y él se ve como un participante más activo, pues, en este proceso de aprendizaje. Entonces, estos dos principios filosóficos son básicamente objetivistas y tratan de que el mundo se reconozca en una forma real y externa al estudiante. En cambio, el constructivismo es una reconstrucción del aprendizaje o una reconstrucción del objeto para construir uno mismo un aprendizaje o una propuesta o un entendimiento a partir de del fenómeno que uno ha reconocido. Los fundamentos del constructivismo, según Johansen, es que el conocimiento es una función de cómo el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias. Entonces, esta es una de las dos grandes líneas del constructivismo. Uno no aprende nada, no solamente o no comprende o no realiza o no construye nada de acuerdo a un fenómeno determinado si no tiene una experiencia previa. Y si no tienes experiencias, pues las vas a ir creando. El constructivismo no es una arista totalmente nueva, igual que las otras líneas que se han ido creando, y hay una serie de elementos o disciplinas que lo fortalecen, así como ahora se realiza, por ejemplo, el diseño instruccional, ¿no? Para todos los trabajos que se hacen en computadora. Entonces, de alguna manera, ni es algo que salió de la nada, ni es algo que se vaya a quedar como estuvo, sino continúa manifestándose de diferente forma. Podemos entender que la interpretación es la forma fundamental en la que las personas van a reconocer, independientemente de la mente, un fenómeno determinado. Y tiene que ser representado. Se puede representar en forma lingüística, es lo normal, sea en forma escrita, sea en forma verbal, sea en forma de imágenes. Sin embargo, los constructivistas no niegan la existencia de un mundo real, más bien postulan o piden o proponen que conozcamos cómo lo entendemos nosotros desde nuestra experiencia o de nuestros conocimientos previos. ¿Qué consecuencias tiene? Uno, las representaciones internas están constantemente abiertas al cambio. Es decir, no significa que por tener una idea previa ya es la única que vaya a tener en adelante. Dos, no existe una realidad objetiva que los estudiantes se esfuercen por conocer. Es decir, existe un punto de vista inicial y de alguna forma cada uno la entiende pues como es capaz de realizarlo o entenderlo. Y tres, el conocimiento emerge en contextos que le son significativos. Quiere decir que ninguna realidad explicada por los muchachos va a ser exactamente igual a ninguna otra. Así sean 20 personas en un mismo grupo y cada quien vaya a decir algo sobre el mismo fenómeno, pues cada quien debería decir algo un poco diferente. Uno, entiende de una forma. Dos, tiene una circunstancia, una situación un poquito diferente a lo de los demás. Interpretar para construir. Entonces, tenemos que decir que lo real es un constructo de la mente humana
que no puede significar que nada existe fuera de la mente. Es decir, se trata al nombrar algo, al decir algo, te vamos a reconstruirlo. Sin embargo, lo real es algo muy bien utilizado por Piaget y por Brunner, pero cuando tratamos de reinterpretarlo, empezamos a tener un poco de dificultad porque decimos, ¿qué es primero, el entendimiento o el ser? Y realmente debemos decir que es el ser, la realidad. Ahora, en cuanto a psicoanálisis, se decide que el conocimiento humano construye con la palabra realidad, dejando lo real para significar lo que queda fuera de la acción constructiva del sujeto humano. Y esto constituye la referencia necesaria. Es decir, que las personas construimos una realidad con referencia a lo que es objetivo. Un primer autor muy importante del constructivismo es Lev Vygotsky. Él hace un planteamiento desde los años 70, un poco antes, en el que se propone que el proceso histórico y social que vive el individuo se reconoce y se resignifica a través del lenguaje. Entonces el aprendizaje es el resultado de esto. Él enfatiza entonces el entorno social y pide que reconozcamos como el acto activo es el aprendizaje. Y ahí es en donde entra la nueva información. Para Piaget, por su parte, todas las personas son capaces de aprender y de comprender el mundo que los rodea, cada quien de acuerdo a su propia situación. Para él la cuestión cognitiva es sumamente importante. Propone dos procesos, uno de asimilación y otro de acomodación, es decir, asimilar, tratar de ver lo más objetivamente posible un fenómeno, un objeto, y acomodarlo, quiere decir, empezamos a interpretar, empezamos a decir cómo lo entendemos nosotros. Entonces el cerebro lo decodifica de acuerdo a una situación real y lo va a comprender y lo va a acomodar según esquemas previos. Estas ideas preconcebidas van a modificar un poco esta información y van a reestructurar, van a hacer un nuevo aprendizaje. Ausubel, por su parte, propone un término que ha quedado acuñado en adelante que se llama el aprendizaje significativo. Se trata de partir de estructuras cognitivas que el individuo construye un pensamiento. Con esto se reconoce el aprendizaje significativo no es más que la forma de buscar generar un conocimiento mediante la relación de información nueva con la que ya se posee, es decir, una estructura cognitiva preexistente. En otras palabras, ya lo hemos estado diciendo de otras maneras, pero para él es sumamente importante como destacar que el aprendizaje nuevo solamente va a darse en el tanto cuanto que sea significativo, que sea importante, que sea interesante, que le llame la atención, que por alguna razón despierte, digamos, situaciones de creatividad, de imaginación, de interés. Entonces, el acto educativo debe de considerar la experiencia de los estudiantes como anclaje de la nueva información. ¿Cuáles son los aspectos didácticos, psicosociales y cognitivos? Bueno, pues el modelo constructivista no tiene una concreción didáctica uniforme, tiene muchas formas de presentarse, ¿no? Y va a tener, por lo tanto, muchos postulados filosóficos, psicológicos y pedagógicos que a veces nos modifican un poquito nuestros criterios porque parecen o son en algún momento tan divergentes que nos hacen entender las cosas de diferente forma. ¿Pero por qué? Pues porque, por principio, necesitamos una herramienta que sea maleable y a la que todo mundo pueda acceder para crear diferentes cosas a partir de lo mismo. Por lo tanto, sus planteamientos pueden ser diferentes en determinado momento. El constructivismo mantiene que el individuo, en los aspectos cognitivos y sociales y afectivos, no es un mero producto del ambiente, tampoco es un resultado de sus disposiciones internas, es una construcción propia. Y entre
la experiencia propia y el ambiente externo, hay un mar de situaciones y de definiciones que van a construir propiamente el aprendizaje. Vygotsky nos propone un procedimiento de aprendizaje. Hay un nivel de desarrollo real que se refiere al momento en el que la persona puede desarrollarse a partir de sus conocimientos previos. Hay un nivel de desarrollo potencial en el que se espera que el estudiante sea capaz de llegar con ayuda de otro sujeto conocedor. Hay una zona de desarrollo próximo, es un espacio para las habilidades que ya posee el niño o el estudiante y para lo que puede llegar a aprender a través de la guía de un adulto o de una persona que lo esté acompañando. Y el proceso de andamiaje es una serie de herramientas cognitivas u objetivas también que se utilizan para que las personas pasen de ese desarrollo real hacia una situación de potencial por medio de este desarrollo próximo en el cual el maestro o la persona que le acompaña va a guiarlo, va a acompañarlo, va a impulsarlo, va a proponerle cosas que el estudiante realiza o construye. La construcción del significado desde la persona misma. Bueno, en el pensamiento biológico y filosófico actual, donde tenemos la palabra de Saitelberger, Maturana, Heidegger, Echeverría y otros, acerca del carácter del hombre se define en el devenir antes que en el ser. Pues esto significa que no dependemos solamente de quién es la persona y de cómo está, sino en lo que va a llegar a ser. Y esto redefine radicalmente la correspondencia entre desarrollo y aprendizaje y la mutua relación y dependencia que hay entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales. En la concepción vygotskiana se refiere al nivel de desarrollo potencial, o sea, lo que podemos alcanzar a llegar a conocer o aprender. El aprendizaje es entonces el producto de muchas interpretaciones que tienen los individuos de su entorno y esto es lo que en el proceso educativo hay que enseñar a los estudiantes, a razonar esa información para que la comprendan y puedan modificar el aprendizaje inicial. Esto se realiza siempre en una cosa que le llaman en la zona de desarrollo próximo, en donde el estudiante le propone a través de diferentes herramientas didácticas llamadas andamiaje, un cambio, un aprendizaje que va a ser, a final de cuentas, un nuevo nivel de desarrollo real. El método pedagógico constructivista, según Piaget, sostiene que el mundo no es visto de la misma forma y no tiene el mismo significado para todas las personas en la misma situación y de la misma forma. ¿Por qué? Pues porque cada quien es diferente y porque cada quien ha vivido diferentes experiencias. Su previo de conocimiento y su previo de vivencia son diferentes, por lo tanto, cualquier cosa que nosotros leamos o veamos, pues van a ser diferentes. Me llamó mucho la atención esta imagen porque ahí vemos cómo se reconoce la imagen, pero hay cierta diferenciación, ¿no? Y esto pasa pues más o menos así en el aprendizaje real. Las teorías constructivistas entonces nos dicen que la experiencia y el entorno son fundamentales en el aprendizaje. ¿Cuál es el modelo pedagógico del construccionismo simbólico? Los modelos pedagógicos se fundamentan a través de la adquisición de todo conocimiento nuevo por la movilización que parte de un conocimiento antiguo. Es decir, nosotros vamos a aprender algo que está de una forma y que tenemos que aprender exactamente igual. No es nada más memorizar y no es nada más aprender un procedimiento, que eso tiene sentido y es válido para pues todas las ciencias y las técnicas y los procedimientos, por ejemplo, matemáticos, los algoritmos. Pero resulta que los caminos propios que sigue el cerebro humano para aprender algo, aún en esos casos, es diferenciado. Entonces, el conocimiento previo va a facilitar el aprendizaje
como un rasgo esencial del constructivismo y sustenta entonces, da la capacidad, la posibilidad de tener un aprendizaje significativo. Por lo tanto, el constructivismo posibilita el cambio educativo.